Aún me lo merezco, pero voy a hacer méritos, Lo dejamos aquí. Para luego, quien quiera verlo de cerca, es una réplica del volante de Mercedes del año pasado de Lewis Hamilton. Bueno, entonces está actual. Gracias, Albert. Gracias. Quería primero, antes de ya pedirte que iniciemos con esta masterclass, contarte quiénes están aquí. Creo que tenemos autoridades de gobierno, tenemos autoridades también de nuestras asociaciones automotrices, tenemos también periodistas tanto de medios especializados como en general que hablan siempre de todo lo que hace noticia. También tenemos a nuestros directores de la compañía, a nuestros socios estratégicos, a nuestros colegas, a nuestro presidente Fausto Vaca, que es quien lidera junto a mí todo lo que queremos hacer con... Me estás poniendo mucha presión, Esteban. Sí. Y, en fin, lo único que te quiero decir es que son amigos de la casa. ¿Cierto que somos amigos de la casa? No es la primera vez que nos vemos y creo que eso es lo que quiero que sepas, Albert. Y por eso te doy la bienvenida. Y con esto, más bien, contarte, porque veo una serie de juguetes que nos has traído, como para que la clase sea como tú sueles darle a tu gusto, que es un montón de cosas que podemos ir probando, ir experimentando. Y tenemos un desafío. Así como dicen que es finanzas para no financieros, nosotros vamos a intentar hacer técnica para no técnicos, ¿vale? Entonces vamos a intentar en un lenguaje muy sencillo explicarles cómo funcionan las cosas y cuáles han sido evoluciones que han ocurrido desde la Fórmula 1 y que luego podemos compartir y charlar anécdotas. Eso es. Albert, bienvenido, te cedo la palabra. No va a ser una presentación muy técnica, porque tampoco sé más, o sea que lo que os voy a contar es lo que sé y poco más. Bueno, lo que os he preparado es un poco lo que les he preparado. Es una presentación sobre las evoluciones técnicas de la Fórmula 1 y al final de todo, después de hablar de los motores y de las unidades de potencia, vamos a hablar de qué cosas de la Fórmula 1 y todo este desarrollo tecnológico se han quedado y los podemos encontrar hoy en día en nuestros coches de calle, en los que encontramos y que utilizamos nosotros en nuestro día a día. Antes de empezar la presentación os voy a hacer un breve repaso a mi carrera deportiva, porque seguramente más allá muchos me conocéis por mi faceta más comunicativa, porque habéis visto la televisión, pero en realidad tengo detrás muchos años. Esteban ha dicho 2 décadas, son 3, casi 4, ya tengo una edad, y que le he dedicado prácticamente al motorsport. Pongo ahí un motorsport arriba porque es mi vida. Es una dedicación total, es un mundo muy exigente que te exige disponibilidad, que te exige estar en todo momento conectado, viajar, tener la maleta muy liviana, muy ligerita de ropa para poder moverte muy rápido y estar conectado con los diferentes proyectos. He estado en el equipo, lo más reciente que he hecho a nivel técnico es con el equipo de Carlos Sainz y Laia Sanz, con el Extreme, coches eléctricos. He estado team manager en un equipo de Fórmula E, estuve de jefe de proyecto del equipo español de Fórmula 1 que terminó mal. Bueno, terminó. Siguen algunas cosas aún abiertas, pendientes. He estado en Le Mans también como team manager de un equipo del MVP1, de la categoría grande. He estado en Fórmula 1 como mecánico, yo soy mecánico. Por ahí siempre ponen ingenieros. No soy, yo soy mecánico de toda la vida, lo digo con la cabeza muy alta. Y estudié ingeniería. También me gustaba la ingeniería, pero también la fiesta. Y luego las dos cosas ahí no eran muy compatibles. Pero a veces he actuado de ingeniero y he tenido que espabilarme. He estado también trabajando en el Mundial de Rallys, en categorías de monoplazas con pilotos como Ricardo Zonta. En definitiva, más de 20, casi 30, sino 40 años dedicados al motorsport, que ha sido mi pasión y que gracias a mucho trabajo he podido convertir en mi modus vivendus, en mi sueldo y en mi trabajo. Todo esto que está lleno de cosas muy divertidas y muy bonitas también está lleno de momentos que marcan tu carrera. Y os voy a poner uno que ha salido, que la quise poner en esta presentación porque es un momento curioso. Esto es el Gran Premio de Canadá 2007. Yo en ese momento estaba en Super Aguri Honda, estaba de pistolero, como decía antes Esteban, decía antes Esteban, y pasó esto. Esto es la retransmisión, íbamos terceros de la carrera con Anthony Davidson, que era para nosotros un resultado bestial, y pasa esto. Anthony Davidson in the Super Aguri. Nobody's there. No one's there waiting for him. Obviously, it's a bit of a surprise pit stop there. Whether he's got a problem, we don't know. Running, people from the team weren't expecting it.
El coche solo. I don't know Bueno. if you misheard a radio call or what. Clearly, that is not a scheduled. Un desastre. Bueno, después de todo esto dije, hay que cambiar porque con esto no me voy a ganar la vida. Tengo que hacer algo diferente, ¿no? Vamos a ganar la vida de otra manera porque esto va a ser un desastre. Si tengo que hacerlo de mecánico, vamos a ir mal. Bueno, y empecé a hacer, a enrolarme en medios de comunicación. Ya tenía una pasión por la comunicación, pero encontré una oportunidad en la televisión y, bueno, empecé a trabajar en TV3. Yo soy de Barcelona, soy catalán y empecé a trabajar por la televisión autonómica que en ese momento hacía las retransmisiones de Fórmula 1. Y como a mí me gustaba el tema técnico y era técnico, tenía muchas ganas siempre de explicar cómo funcionaban las cosas. Lo que pasa es que los equipos no me dejaban las piezas, porque los equipos ya sabéis que se cierran los boxes, no te dan información, no te dejan tocar las piezas, tienes que ir de escondidas, conociendo a uno, preguntando a escondidas, pero no lo digas o te engañan, no te cuentan la verdad. Y dije, se acabó, voy a hacerme yo las piezas. Y empecé a hacer piezas como por ejemplo esta que veis aquí, que es una ala delantera, mitad Red Bull, mitad Mercedes. En algunas hay mucha ingeniería, y en otras no tanto. Es cuando creé las fabricaciones, que las llamamos. Algunas son piezas realmente con mucha ingeniería de diseño detrás. Tengo un amigo que me ayuda con el CAD, tengo otro amigo que tiene máquinas de rapid prototyping, tengo otro amigo que es electricista, tengo amigos que al final les debo un montón de favores y tengo que ir pagándolos con favores, pero intento hacérmelo yo mismo lo máximo posible, y a veces contando cosas con cosas del día a día. Por ejemplo, el porpoising, que es ese rebote que tenían los coches de la Fórmula 1 de estos últimos años, que fue un dolor de cabeza para los ingenieros y que era muy difícil de explicar. Pues un día me levanté con ganas de ver cómo lo podíamos solucionar. Es esa foto que tenéis ahí arriba, con una cuchara de la cocina del hotel, el mando de distancia de la televisión de la habitación y un soplador que encontré. Conseguí simular el rebote, pasando el aire por debajo, generaba un efecto rebote y simulábamos el porpoising famoso, el rebote famoso. Algunas piezas o algunas demostraciones las hicimos así, otras más complejas, como diseños de coches que hacíamos para ver las chispas, el ala de atrás para simular lo del mini DRS. Esta fue muy curiosa porque estábamos en directo con Juan Fosaroli y ESPN, la habíamos hecho y pasó George Russell por el lado, que Mercedes fue uno de los equipos que se vio perjudicado por eso, y pasó por el lado y he visto tu vídeo en internet, muy divertido, porque McLaren en ese momento estaba ganando una ventaja por ese tema, y esa demostración que llegó a 5 millones de visualizaciones llegó también a los equipos de la Fórmula 1 que lo vieron y que estuvieron en ello. Bueno, anécdotas, cosas para demostrar cómo funciona un casco, pues lo cortamos por la mitad. A ver, ¿no? ¿Qué mejor manera de ver cómo se protege la cabeza? Amigos, Albert Fábrega está en Quito, Ecuador. No es desde el extranjero, está en Quito, Ecuador, en vivo y en directo. Bueno, os voy a contar una última cosa de las fabricaciones. Este caso de aquí, que es muy curioso y es muy divertido, y además es seguramente el que más orgulloso estoy al final, al principio no tanto. Acabó mejor que lo que hemos visto del pit stop. Esto es 2020, son los 3 ingenieros de Mercedes. ¿Os acordáis? En 2020 Mercedes tenía un sistema que se llamaba el DAS, que era un sistema que el piloto mientras conducía podía mover la columna de dirección adelante y atrás, y con eso movía la convergencia de las ruedas delanteras para mejorar el calentamiento de la rueda, para mejorar la entrada en curva, la frenada. En diferentes posiciones podían cambiar el reglaje del coche, algo que no era ilegal, pero que no gustó demasiado la FIA. Pero ese año se lo permitieron y dije, vale, pues voy a hacer mi DAS. Corté un kart que estaba accidentado, la parte delantera, me hice los piñones como yo creía que funcionaba, con trozos de aluminio, y me hice mi DAS. Y acordamos con Mercedes de hacer una entrevista a este señor, que es James Allison, el director técnico de Mercedes F1. Dijeron, ¿qué quieres hacer? Digo, hablar del DAS. Y voy a traer una maqueta pequeña para poder hacer la entrevista con él. Perfecto. Aquella época era el COVID aún, esto era Silverstone, y eran muy abiertos a estas propuestas. Faltaban 5 minutos, ya estábamos preparados, pasa James Allison por delante y me dice, tenemos una entrevista aquí, ¿no? Digo, sí, dentro de 5 minutos. Y digo, ¿qué vamos a hablar? Digo, del DAS. Y sí, me lo han dicho, ¿pero qué es esto? Y le enseño cómo funciona, se me queda mirando, hace así con la cabeza y se va. Y digo, ya está. Les digo a las cámaras, ya podéis recoger, que este tío va ahí, ahora el de comunicación, y dice, con esto no voy a una entrevista ni loco, no voy a meterme ahí con ese aparato. Total, que ya estábamos yo con la cabeza muy baja y vuelve con Andrew Schofield, que es el director de ingeniería, y Ben Short, que es el director de desarrollo. Se ponen al lado y dice, ¿puedes volver a hacer el movimiento del volante? Digo, sí, claro. ¿Quieres hacer el movimiento del volante?
¿podemos tomar fotos y vídeos? Digo, sí. Y al final terminé desmontándole y enseñándole cómo iban los engranajes por dentro, y al final y digo, ¿pero qué pasa? Dice, es que este es mucho más sencillo que el que tenemos nosotros en el coche. Sencillo es. Dice, pero el concepto. Dice, pues la verdad es que fue una anécdota que al final terminó bien, pintaba mal, pero terminó bien, mejor que el otro. Bueno, ahora sí, dejemos esto porque nos tenemos que ir en materia, pero os quería contar estas anécdotas divertidas de las fábricas lecciones, que es lo que estoy haciendo en la televisión. Definiciones. ¿Qué es la Fórmula 1? Que es algo muy complejo, porque todos podemos pensar que es un deporte de motor para pilotos y equipos, con clasificación de constructores y de pilotos, pero es mucho más que todo esto. Es una plataforma de marketing para las marcas, para los patrocinadores, para todos los estamentos que están involucrados en la Fórmula 1, también para los propietarios de los derechos, que son Liberty, pero también es un laboratorio de desarrollo de tecnología para estas marcas. Los constructores que están metidos ahí quieren demostrar su capacidad tecnológica y su capacidad de desarrollo en la tecnología, tanto en el chasis como en el motor. Y además quieren competir, no solamente quieren enseñar de lo que son capaces, sino que además quieren ganar a sus rivales para demostrar ese poderío. Es un entretenimiento, porque aquí, y me incluyo entre ellos, se lo pasan muy bien viendo las carreras, y además desde la llegada de Liberty es una experiencia que engloba el fin de semana. No solamente se disputa una carrera, sino que además hay conciertos, hay un montón de eventos, hay una fanzone, se organizan un montón de cosas para que al final lo que sucede el domingo sea más secundario de lo que era hasta ahora, y que por tanto esté al alcance y con las puertas abiertas a todas las edades, a todas las capas sociales, a los más fanáticos como yo y a los que la Fórmula 1 les suena y que, bueno, pues dicen que el Charles Leclerc es guapo y que el Lando Norris es divertido. Pues para estos también se lo pasan bien un fin de semana de Fórmula 1. Albert, me contabas, perdón, que aquí también, dentro de la experiencia del entretenimiento, hoy Sí. hay mucha más gente Sí. joven, millennial y centennial, que no es como uno pensaba que la Fórmula 1 está convirtiéndose en Eso algo es. ya de gente de edad, sino que hoy los jóvenes son los que más van. Sí. Tal vez cuéntanos un poco de eso. No, Liberty ha convertido y ha sabido explotar muy bien el tema de las redes sociales. El tema del Netflix, por ejemplo, con la serie Drive to Survive. No lo digáis a nadie, pero no he visto ni un capítulo. Pero han sabido llegar a mucha gente y han sabido hacer que los pilotos sean estrellas de cine, estrellas de rock and roll, se conviertan en ídolos para los que nos gusta la Fórmula 1 por su pilotaje, pero para mucha gente como ídolos, y sobre todo de esa generación joven que está subiendo. Y es curioso ver a los hoteles de los equipos en donde hay mucha gente por las noches esperando a que lleguen los pilotos, y mucha de esta gente es gente joven, y por tanto ha sabido hacer el engagement de no solamente seguir emocionando a la gente que nos ha gustado la Fórmula 1 siempre, sino también reclutar, vamos a decir, en esta secta que somos los de la Fórmula 1, a gente joven, muy joven, que se apasiona. Decías la experiencia. Buen apunte, Esteban, porque además de todo esto se ha hecho un negocio. Es un negocio bestial. Liberty, que pagó 8.000 millones de euros o de dólares en la época que compró la Fórmula 1 a Bernie Ecclestone y a los grupos que controlaban, ya ha triplicado, dicen, el valor de esa Fórmula 1 en los años que ha estado guiando y tirando del carro de esta competición, a la que ha dado otra forma, otra manera de entenderla. Y a veces, yo siempre digo que no sé si es un deporte que tiene negocio o es un negocio que tiene deporte. Esa línea tan fina que hay que mantener para no perder las esencias, pero a veces el espectáculo manda por encima de todo esto. Bueno, vamos a ver, porque veníamos a hablar un poco de las evoluciones técnicas, de toda la evolución que han tenido, y me voy a ceñir un poco a partir de 2009, que es donde empieza la época híbrida de la Fórmula 1, que es una de las cosas que va a ser uno de los puntos importantes de esta charla. ¿Me puedes repetir esa palabrita? Híbrido. La época Híbrida de la Fórmula 1. ¿Cuántos de ustedes sabían que los vehículos de la Fórmula 1 son híbridos? ¡Wow! Ah, bien. Un 15%. No está mal. Y para mí fue algo sensacional, Sí. que es parte de las anécdotas que luego les contaré de cómo llegamos a que tú estés aquí. Sí. Entonces es la era híbrida. Es la era híbrida de la Fórmula 1. Que no ha sido fácil, ¿eh? Decíamos que es un laboratorio de pruebas, de desarrollo técnico la Fórmula 1 para los grandes constructores. Bueno, voy a decir que la hibridación empezó con la Fórmula 1, mentira, os mentiría, pero sí que desde que empezó y que no tuvo un momento fácil, sí que ha sufrido un desarrollo importante que
ha ido siendo un laboratorio para los constructores también para poder desarrollar tecnologías. Vamos a hablar primero del chasis antes de meternos en los motores, para mostraros que en estos últimos años, casi cada, vamos a decir, 4 o 5 años, hay un cambio importante reglamentario. A simple vista se ven los coches muy diferentes. Este es el que tenemos, el reglamento que tenemos y que está rigiendo hoy la Fórmula 1 desde 2022, pero han habido muchísimos cambios. Y he puesto en rojo los que creo que limitan, los que prohíben, los que hacen hacer un paso atrás en prestaciones, y en verde los que yo creo que son positivos. Y eso nos da una medida un poco de que constantemente el ente regulador, que es la Federación Internacional del Automovilismo, va ajustando estas modificaciones para ir manteniendo un nivel. Por diferentes motivos, muchos. Algunos más urgentes que otros, algunos con más consecuencias que otros, porque ya sabéis que un cambio reglamentario normalmente puede suponer cambios importantes en el dominio de los equipos que están dominando la Fórmula 1. Hay motivos deportivos, dígase para mejorar la competitividad de los coches, que se busque más adelantamientos, algo que llevan 15 años intentando y que siguen sin haberlo conseguido, no es nada fácil. Hay motivos de seguridad, cambios reglamentarios para mejorar la seguridad. Cuando hay un accidente, la Federación está constantemente trabajando. Acordaros, fijaros, el halo, aquí lo tenéis, creo que fue en 2018 que entró el halo, algo que suscitó muchas críticas pero que ha salvado vidas, ¿vale? Y la Federación Internacional es la responsable de imponer estos cambios, porque si fuera por los equipos, los pilotos, no habría halo hoy en los coches. También a nivel de prestaciones, para poner el freno de mano, porque si no cambiaran el reglamento, los coches cada año son más rápidos, cada año los desarrollan más, y por tanto a veces hay que poner el freno de mano y decir, vamos a reducir la altura de las alas, o vamos a reducir el efecto suelo, o vamos a reducir la medida de los neumáticos para volver a reducir un poco las prestaciones y mantener los niveles de seguridad que van acorde con los de los circuitos. Rectificaciones, acordaos en el 2009 con el doble difusor, a veces hay cosas que hay que rectificar en el siguiente año, para limitar el gasto, algo que está muy al día hoy en la Fórmula 1, para intereses comerciales, por ejemplo, la llanta 18, Pirelli, le interesa mucho más mostrar su producto llanta 18, que es lo que vende más en la calle, que no el llanta 13 como tenían antes. Por tanto, es un interés más comercial que técnico de desarrollo. Medioambientales, eso es ahora imprescindible, buscar esa... La regulación actual de la Fórmula 1, sí, estábamos leyendo que es de las unidades... En este caso, la FIBA del básquet, cualquier federación internacional, que por tanto salvaguarda los intereses honestos del deporte. Y los países que hacen este tipo de deporte se rigen a la FIA. Exacto. Y cumplen ese. Y en este caso, que es un campeonato mundial de Fórmula 1, está regido y controlado por la Federación Internacional en su ente más puro, que es el que está en París y en Ginebra. Y que controla tanto los aspectos técnicos como los deportivos. Otra cosa es Fórmula 1, que es Liberty, que es el responsable de la explotación comercial de la Fórmula 1. La FIA es la que pone las leyes, los reglamentos, y se cuida de que esos reglamentos se apliquen durante las carreras, y Liberty, como Fórmula 1, como propietario de Fórmula 1, es el que vende a los circuitos, es el que vende a los patrocinadores, es el que cobra todo el dinero de la explotación y la reparte a los equipos y también para la Federación Internacional para poder ejecutar todo esto. Dos estamentos muy diferentes, uno que tiene el objetivo de ganar dinero, Liberty, otro que tiene el objetivo de velar por la autenticidad del deporte y que se cumpla según las reglas que diseñan ellos mismos. ¿Vale? Sería un poco el tema. Nos vamos a los motores, que es lo que nos interesa. La hibridación en la Fórmula 1 empezaba en 2009 con la introducción del KERS, que fue una introducción un poco movida. No era obligatoria, era un KERS muy pequeño, era un motor eléctrico, aquella época era en V8 2.4, era de 60 kilovatios, 82 caballos, y no terminó de cuajar bien. Había equipos que lo desecharon, no era obligatorio, porque el peso incrementado y la complejidad del sistema hacía que en algunos circuitos no fuera tan eficiente como no llevar el KERS, porque la potencia que te daba tampoco hacía mejorar las prestaciones. Total, que en 2010 lo suprimieron y volvió en 2011, ya para quedarse. Ahora sí, mejorado, con un reglamento diferente, con más potencia, y ya lo empezaron a montar todos los equipos en 2010. Luego nos vamos a 2014, y aquí ya no tenemos motores, aquí tenemos
unidades de potencia. Ya son unidades mucho más complejas, muy bestias, es una pieza de ingeniería bestial. Ya es un motor turbo sobrealimentado V6 que genera unos 800-850 caballos en el motor de combustión solo. Tiene un turbo sobrealimentado y además tiene dos elementos importantes. El MGUK, que no es otra cosa que un motor eléctrico recuperador, o sea que puede dar fuerza al motor, dar energía de movimiento, o puede ser un generador de electricidad. Con la frenada, generar electricidad y cargar una batería. Y luego un MGUH, que fue uno de los grandes desastres, hoy voy a decir, y a mí no me ha gustado nada en esta época de la etapa de la Fórmula 1. Lo mismo, es un motor recuperador conectado al turbo, que tenía la misma misión: intentar recuperar energía e intentar que el turbo, cuando actuaba como motor, girara más rápido, sobre todo en el momento de acelerar, para que no tuviera ese vacío. Batería con una capacidad limitada, combustibles, empezaban ya los combustibles más sostenibles con un 10% de etanol. Y poco más que deciros, fue un cambio radical, fue un cambio que supuso un cambio en el estatus. Veníamos de un dominio, 2009 fue aquel proyecto de Brown, después de Red Bull fue Mercedes a partir de 2014 que dominó. ¿Por qué? Pues porque fue mejor con el motor, fue capaz de desarrollar un motor que fue muy complejo, que fue muy caro, que fue realmente un dolor de cabeza para muchos constructores, porque el dominio de Mercedes fue apabullante y eso condicionó el resultado deportivo. Y muchos de esos problemas vinieron del MGUH, ese motorcito pequeño que os decía que va conectado al turbo y que hizo que todo el sistema fuera demasiado complejo. Esta es la unidad de potencia de Ferrari. Os he puesto yo en la foto, no por chulear de que la pude tocar porque estaba al alcance de todos, pero sí para que veáis la dimensión de lo que era antes un motor y lo que es ahora una unidad de potencia, que es una bestialidad. Y también para enseñaros dónde va el MGUK, aquí debajo del escape, conectado en paralelo. Esto sería un híbrido en paralelo, conectado al volante de inercia con engranajes, por la potencia que tiene, pero esta es la situación del MGUK. El MGUH iría entre de la V, que no la podemos ver aquí. Ahí está. Arriba tenéis el MGUK, este motor de 120 kilovatios, y esto son dos versiones diferentes del MGUH conectados al turbo, que fue algo que ya veréis después, en 2016 ya no va a existir, y que para mí han sido muy honestos a la hora de eliminar este elemento que de otro lado no se ha adaptado a ningún coche. Creo que hubo un Infiniti que montó el MGUH, por tanto aquí la Fórmula 1 no fue a las calles. No fue un laboratorio, sí fue un laboratorio, pero fracasado de tecnología, porque este sistema nunca ha llegado a los coches de calle. Otras cosas sí, como por ejemplo el MGUK, que es ese motor eléctrico, el Motor Generator Unit Kinetic, que aprovecha la cinética para recargar la batería y que además ayuda y trabaja conjuntamente con el motor de combustión para mover el coche. Un poco complejo, pero ese es el concepto básico. Y esta es la batería de celdas de iones de litio, lo más común que tenéis ahora. No tiene capacidad, no tiene límite en la capacidad, pero solo puede usar 4 megajoules y tiene un peso mínimo y máximo. Una batería bastante clásica, pero que se invierte. ¿Qué medidas más o menos tiene una batería de un Fórmula 1 ¿Verdad? de litio? ¿Qué medidas más o menos tiene? Ahora me la estás diciendo de memoria, pero mira, yo te diría que es un aparato así, debe medir 70 centímetros por 30 de ancho más o menos, y el peso ya has visto, 20-25 kilos, entre las células de las celdas de iones de litio y las electrónicas, que también son los que convierten de... Una batería compacta, pequeña, pero que pequeñita, cumple sí. su función. Mira, no necesitamos baterías gigantes, grandes, pesadas. Esteban, en esta maqueta que hice para el Gran Premio de Mónaco, para ver cómo iba sentado el piloto en el monoplaza, es un monoplaza cortado por la mitad, se puede ver perfectamente este espacio blanco, es el depósito de gasolina, y aquí detrás, sentado, detrás del piloto, en este espacio de aquí, en este volumen de aquí, es donde va la batería. Imaginaros, esto es una escala 2.1 en monoplaza, pues tampoco es un aparato demasiado grande. Te cuento una anécdota. ¿Sabes dónde está la batería de estos dos híbridos que tenemos aquí? No. En el mismo sitio. ¿Ahí? ¿Debajo del piloto? Debajo del asiento del auto. O sea que también es pequeña y compacta. Pequeña, compacta, que cumple la función que necesitas que cumpla. Muy bien. Otra cosa que he aprendido hoy, no me voy a dormir sin aprender otra cosa. Los flujos, fijaros la complejidad de los flujos de energía y de electricidad que hay dentro de un motor. Ya no estamos hablando de una unidad de potencia, no estamos hablando solo de un motor
de explosión interna, de combustión interna, sino que además todos estos que veis aquí son flujos de energía que van a la batería, que está allá arriba, y que además tiene en esta zona de aquí el MGUK. Ahí al lado, si se mueve el... No, en esto también soy muy... Ahí, lo conseguí. Ahí está, el MGUK, en el lado conectado con estos engranajes aquí. Está conectado aquí está conectado en el motor. Sí, con engranajes. ¿A dónde paralelo. está conectado? Sí. Al cigüeñal. Al cigüeñal, cigüeñal. sí, al cigüeñal directo. Sí, sí, Okay. es un Y luego híbrido. viene la transmisión. No, En este caso... no. Mira, la transmisión está aquí detrás. Ya, ok. Y en el de 2026 pasa lo mismo. El MGUK, que va junto a la batería, pero está en la parte delantera, nunca con la transmisión. Es completamente independiente la transmisión de la unidad de potencia. Y el MGUK es parte de la unidad de potencia. Quiero hacerte aquí una pausa si te parece algo. Dale. Vamos a hacer algo que a ti te gusta más bien. Que Divertido, la porque gente estoy dando vea aquí divertido. Ya un haremos castigo. mitad de la presentación. Este es nuestro MGUK. Quiero presentarte. El Motor Generator Unit Kinetic, el llamado MGU de un Suzuki. Okay. Esta es la siguiente evolución. Este es el primer evento que tenemos. Luego vamos a ir al otro stand, porque tenemos el siguiente evento, que es una presentación de un auto único. Pero además quisimos presentarte una maqueta que quería yo que la uses, porque aquí tenemos, igual que lo que tú estás diciendo allá, tenemos la batería de litio. Ajá. Tenemos esta que simula el motor de combustión interna. y el motor eléctrico, Sí. que están, como tú me estás indicando, conectados por una polea o engranajes, y que luego transmiten la potencia. Pero que ya te mostré cómo habíamos intentado hacer esta maqueta. Venga. Y quería tú que reproduzcas Lo intento, todo este proceso para ver si es que un Suzuki hace lo mismo. ¿Están asegurados? Porque yo no sé qué va a pasar aquí. Bueno, tenemos el Power y el Regeneration, ¿vale? La regeneración y la potencia. Vamos a empezar primero con la potencia. Espera, que no le daba el start, ya empezamos mal. Venga, le doy al Power. En teoría esto tendría que girar, perfecto. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo muy claro de que el almacén de energía, la batería, alimenta con electricidad el MGUK, que es este motor eléctrico, que ayuda al motor de combustión a través de la transmisión a mover el coche, esta energía de propulsión que es la que ayuda a mover el coche. ¿Qué pasa cuando ya hemos arrancado y, a ver si lo paro, se va viendo, en diferentes fases, en diferentes momentos, pero es el mismo concepto que se utiliza en la Fórmula 1 si quitamos el MGUH, que no tiene nada que ver con un motor de combustión interna como este, que no tiene turbo. Recargando la energía en la batería, En la batería. o usando la energía para la Exacto. propulsión del vehículo. En cuanto hemos parado el coche, volvemos a acelerar, volvemos a usar esta energía que hemos almacenado en la batería para alimentar el motor, el MGUK, que ayuda a mover el coche con el motor de combustión a través de la transmisión. Y este ciclo se va repitiendo. Muy interesante. Es sencillo cómo funciona algo que busca la Fórmula 1, Los flujos. hacer simple, porque incluso en tipo de recambio necesitas que un motor no esté metido dentro de una transmisión, Exacto. sino que esté afuera para rápidos cambios y que sea muy simple como es la Con Fórmula una correa fácil de sacar, me parece una muy buena opción. Venga, aquí simplemente comentaros que el MGUK tiene limitado la energía que puede consumir de la batería. Puede recargar 2 megajoules y puede utilizar 4 megajoules, es la cantidad de energía que puede utilizar el motor. Os he dado este vídeo que muestra los ciclos del motor de combustión y toda la unidad de potencia. Esto sería, el azul es el aire fresco y el rojo es el aire caliente después de la combustión. Aquí vemos el MGUH conectado al turbo en la fase de recuperación, cuando el turbo hace girar el MGUH. Y ahora lo que vamos a ver es el MGUK, el motor eléctrico que veis que está situado debajo del motor, conectado en paralelo al cigüeñal del motor de combustión y que cumple dos funciones básicas. La primera, aquí lo veis, empujando junto al motor de combustión el coche, entregando energía para mover el coche, y cuando llegamos a las frenadas invierte su función. Ahora va a pasar a ser un generador de corriente.
transformando la energía cinética, el movimiento en el momento, la frenada, en electricidad, para después de ser transformada, cargar la batería, porque uno es corriente alterna y la batería tenemos que cargar con otro tipo de electricidad. Albert, entonces tiene un solo motor generador, sí, un Fórmula 1. Así es. No dos. No dos. Tiene el del MGU-H, pero es algo que ya se ha eliminado por la complejidad, por el coste y por el hecho diferencial que ha generado en los diferentes fabricantes. Este es un gráfico que he tomado prestado de Honda Fórmula 1. Se ve muy claro cuando estamos desacelerando. ¿Qué está pasando? Pues estamos cargando la batería a través de el MGU-K, que está... Uy, a ver si lo refresco. Aquí está el MGU-K al lado del cigüeñal, y cuando estamos en el proceso de aceleración, lo que hacemos es consumir de nuevo esa energía que hemos almacenado en la batería para mover el coche. En Fórmula 1, la aplicación de esta energía y de ese trabajo del MGU-K es complejo, y los equipos, a diferencia del mapa de los motores de combustión, sí que pueden trabajar con diferentes mapas, pero uno de los sitios donde mejor rendimiento le sacan es a las salidas de las curvas. Cuando el coche ya está encarado, cuando ya no tienes problemas de tracción, es cuando activan el motor MGU-K para ayudar al motor de combustión a empujar el coche. Es una fase crítica porque es donde se puede recuperar mucho tiempo, y también pueden ahorrar combustible porque es una fase en la que el motor de combustión ahí sufre para empujar el coche. Luego también, por ejemplo, en las rectas, como herramienta de defensa o de ataque, y lo pueden cambiar para utilizarlo a su gusto, al igual que a la hora de recargar, no solo para entregar, sino para recargar. En clasificación, por ejemplo, vacían la batería. A una vuelta, toda la batería vacía, pero luego la vuelta siguiente tienen que recargar. No tienen energía en la batería porque está limitada su recarga. Son diferentes estrategias que utilizan los equipos. Esta es una foto de Spa-Francorchamps, y una de las cosas que me hubiera gustado explicar, siempre decía, es cómo funciona el MGU-K. Los de Marelli les pedí un MGU-K que me lo dejaran desmontar para ver cómo eran los internals. No podemos porque es secreto, los equipos no me dejaban nadie. Voy a fabricar un MGU-K. Y dije, hostias, esto está inventado ya. Lo de la recarga, la regeneración de energía. Yo pensaba, cuando iba en bicicleta ya eso era un regenerador, y al final lo que hice es montar esta bicicleta con unos pedales y una batería para demostrar que era el MGU-K y cómo funcionaba. Y aquí, ¿cómo os lo habéis trabajado? Quiero contar aquí una anécdota a todos mis amigos. Cuando empezamos a buscar qué más hacer aquí en Ecuador, cómo impartir conocimiento, entonces estaba yo, me acuerdo, en el penúltimo Gran Premio viendo Qatar. Luego íbamos a Abu Dhabi, y ya Verstappen estaba campeón. Y te vi en un momento antes de la carrera con Fosaroli, donde obviamente entendí que tu expertise es hacer que la gente entienda con maquetas, con modelos, una cosa de cómo es la sencillez de la Fórmula 1. Y fue cuando yo vi este video. Para que ustedes sepan, este video está subido en YouTube, ¿sí? Dentro de las Fábrica Lecciones, y también dentro de lo que es la tecnología híbrida de la Fórmula 1. Ustedes pueden encontrar este video. Y cuando yo vi este video dije, yo necesito a Albert acá, necesito que venga, pero no lo necesito solo, le necesito acompañado. Y no pudimos traer la bicicleta original, sigue en Spa, en un cubo de basura de Spa. Y aquí el equipo de ingenieros intentó hacer lo mismo. Vamos igual otra vez a ver si funciona este experimento con la anterior generación del MGU, del Swift. El MGU-K. Lo de la regeneración, para entenderlo, es lo que hacía la dinamo. Si habéis ido en bicicleta, espero que sí. Cuando conectamos la dinamo, generamos electricidad y nos enciende la luz. ¿Vale? Si le vuelvo a dar aquí, estamos generando electricidad. ¿Cómo? Con este generador, que es esta dinamo. ¿Y qué hace? Nos frena el coche. Pues esto es lo que hace un MGU-K en las frenadas. Ayuda a frenar el coche y aprovecha ese par negativo que genera apoyando a frenar el coche para generar electricidad. En lugar de meterla en una luz, en una bombilla, la pondríamos en una batería. ¿Vale? Esta es una de las fases que cumple el MGU-K. ¿Cuál es la otra fase? Aquí las tenemos separadas, pero la otra fase que cumple es ayudar al ciclista a pedalear, ayudar al motor de combustión. ¿De qué manera? Pues que cuando se... ¿Acelera? ¿No funciona? ¿O es el otro pedal? Ah, es el otro pedal. Vaya, muy bien. Tengo carné y no sé cómo. Bueno, pues cuando aprieto el acelerador, ayudo al ciclista
a mover el coche. ¿Qué pasa? Que estoy gastando energía. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo freno, estoy recargando la batería. Y si fuera capaz de juntar estas dos cosas, obtendríamos esto, que cuando yo acelero con el MGUK, estoy ayudando al ciclista gastando energía, pero a la que yo freno, le ayudo a frenar también. Y al mismo tiempo, lo que hago es cargar la batería del coche. Y este ciclo se va repitiendo durante una vuelta y es lo que me hace que el coche sea más eficiente. Y es una tecnología híbrida. Y además ecológica, medioambientalmente, que ha generado un montón de reducciones de emisiones y de consumo de combustible. Así es. Es tan sencillo como esto. Si pudiéramos juntar los dos sistemas, tendríamos un MGUK de Fórmula 1. Muy interesante. O como aquello que me has enseñado. Bueno, salvamos de esta prueba también. Sí, hemos prueba superada. Venga, sin chispazos ni... Esta se queda aquí. En algún momento... Sí. Guárdala, desenchúfala de todas maneras. Cuando estuvimos hablando de lo de la bicicleta, dije, ostras, tenemos que... Porque muchas veces hablamos de par y de potencia, o de conceptos que a veces son, ¿no? Torque, por ejemplo, o par, que son conceptos complejos de entender. Yo muchas veces me cuesta entenderlos, más explicarlos, pero dije, ya que tenemos la bicicleta, voy a ver si puedo encontrar una fórmula, una manera de explicar cuál es la diferencia entre par y potencia. Porque siempre solemos hablar de potencia y en realidad tendríamos en algunas cosas que estar hablando del par, del torque. Tenemos aquí arriba la bicicleta. Tenemos un ciclista que aplica una fuerza en el pedal de 100 newtons, ¿vale? Es lo que empuja. El par sería toda la energía que utilizamos para empezar a mover un mecanismo, dígase una bicicleta. La empuje de 100 newtons y tenemos una biela del pedal al centro del cigüeñal, del plato en este caso, de 20 centímetros. Si hacemos un cálculo muy fácil, nos sale que tenemos un par cuando el ciclista aprieta el pedal o aprieta el pie, la pierna, 20 newtons. Tenemos un motor y vamos a hacer el caso de que tiene también una fuerza de 100 newtons por la explosión. Cuando hay la explosión dentro de la cámara de combustión, empuja el pistón abajo y el pistón a través de la biela empieza a mover el cigüeñal en este movimiento. La biela del motor vamos a poner que es igual esta distancia de la biela del pistón hasta el cigüeñal, que sea de 20 centímetros y por tanto tenemos un par, un torque también de 20 newton metros. Pero ¿qué pasa cuando aquí ponemos revoluciones? Y eso es la potencia, es la capacidad de hacer este par por un tiempo, por unas revoluciones, en una velocidad. La potencia del ciclista, en este caso la bicicleta, ¿qué pasa? Que es capaz de ir solo a 40 revoluciones por minuto. Si hacemos el caso, la fórmula y calculamos, nos da que tenemos una potencia de 62,8 vatios, que son 0,1 caballos. Pero ¿y el motor? Lo mismo, los mismos conceptos, pero a 7.000 revoluciones. ¿Cuál es la potencia? 14.653 vatios, 19,2 caballos. ¿Qué quiere decir? Que no tiene, siendo el mismo par, una potencia no tiene nada que ver y está directamente relacionado con la velocidad a la que son capaces de mover y de aplicar este par. Dos conceptos muy diferentes, con un mismo ejemplo para ver que están directamente relacionados. Por tanto, la potencia siempre se calcula a partir del par y por tanto no hay potencia sin par, que es un valor que obtenemos a través de este primer Eso concepto. quiere decir que torque. cuando hablas de potencia, para ponerlo en sencillo, es cuando el carro coge velocidad, Sí. ¿no es cierto? No tenemos, cuando arrancamos o aceleramos o frenamos, que es como el híbrido, una alta potencia, porque la potencia es función de la velocidad. Y menos en un motor de combustión, en que a bajas revoluciones el par es muy bajo y por tanto necesitamos tirar del embrague para intentar revolucionar el motor e ir a buscar ese par más alto que tiene. En cambio, un motor eléctrico, como es el MGUK, tiene un par a bajas vueltas terrible y te ayuda en ese Tiene momento mucha tan fuerza, delicado que tiene es el mucha de- energía, sin Exacto. necesidad de tener velocidad. Eso es. Muy interesante. Bueno, os explico cuatro pinceladas. Es la Fórmula 1 que nos viene en 2026, que es un cambio radical. Seguro que es el cambio más radical y más significativo de la historia de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque afecta al chasis, pero también a la unidad de potencia. Y además están conectados los conceptos. Van a haber cinco constructores más uno, que es Cadillac, que se unirá en 2026, pero constructor de motores va a hacerlo en 2028. Va a haber 11 equipos. Andretti se unirá en 2026 como equipo cliente. Lo que os decía, chasis, unidad de potencia. Se va a intentar dar más valor al piloto.
Va a intentarse que haya más acción en pista, algo que de momento no se ha conseguido como esperaban, porque los equipos intentan siempre sacar desarrollos aerodinámicos para que el aire que generan detrás sea turbulento y por tanto no beneficie al piloto que tienen detrás. Va a ser, sobre todo, una monoplaza y una unidad de potencia más eficiente y más híbrida. Luego lo vamos a hacer. Y van a hacer mucho énfasis en el mayor control de gastos de los equipos en todos los aspectos. ¿Cómo van a ser los nuevos monoplazas? Mira, aquí os he traído los dos de... Si quieres te ayudo. Eso es. Este lo hice el año pasado cuando ya habían rumores del reglamento 2026 en Bahrein y no nos quedamos muy lejos de lo que van a ser. Va a ser un coche, el de 2026, este es el de 2022, más corto, aquí lo veis. Es un coche que va a ser más corto. Es un coche que va a ser más estrecho. Va a ser 10 centímetros más estrecho. Si lo ponemos uno encima del otro se ve perfectamente. Es un coche que va a ser más ligero, hasta 30 kilos más liviano, el nuevo monoplaza, y es un coche que va a desarrollar menos drag, menos resistencia al avance. Las alas van a ser diferentes, la delantera y la trasera va a tener cambios en el fondo plano que va a tener menos protagonismo para intentar que no sufran ese porpoising, ese rebote tan bestia. En definitiva es un pasadente muy bestia en todos los aspectos, también en el de seguridad, en el que se va a seguir trabajando para mejorarla y que va a tener varios cambios. En aerodinámica activa nos vamos a olvidar del DRS, ahora va a ser doble, vamos a tener un concepto diferente, y en la manera en que se van a adelantar. Pero uno de los temas importantes, ¿cómo va a ser esa unidad de potencia? Va a ser más híbrida aún. Desaparece completamente el MGUH, lo que había sido un cáncer para la Fórmula 1, voy a decir, terrible, que tuvo una incidencia muy negativa a nivel deportivo, eliminado. Y vamos a potenciar más el MGUK, casi triplicar la potencia que tiene, de 120 kilovatios a 350. Y eso hace que estos motores tengan un 50% de la potencia generada a través del motor de combustión y un 50% generada a través del MGUK, el motor eléctrico. Va a haber combustible mucho más sostenible, 100%, con más componentes sostenibles, y vamos a tener una capacidad de regeneración más del doble. Del 8,5 hablábamos de 4 megajoules, ahora vamos a subir a 8,5, con lo cual reducimos el consumo de combustible a 70 kilos. Aquí hay una gráfica que os quiero mostrar, que es la evolución del consumo de combustible de los monoplazas. Este es el V10, aquel que oíamos al principio, el Ferrari, este es el Renault, pero era el Ferrari, motor 3 litros, fijaros, 85 litros a los 100, una locura. Pasábamos a los V8, aquí bajamos entre 65 y 50 litros a los 100, los actuales que ya están a 34 litros a los 100 y los que vienen en 2026 en que el consumo va a bajar drásticamente y podrán hacer el mismo recorrido, 300 kilómetros, que es lo que marca el reglamento, entre 300 y 305, con la misma potencia, 1000 caballos, pero con tan solo unos 25 litros a los 100. Entre 22 y 24 litros a los 100, o kilos a los 100. No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Van a ser capaces de hacer la distancia de una carrera. O sea, serán motores mucho más eficientes, con muchas menos emisiones al exterior y sobre todo mucho más o menos complejos, mucho más sencillos. Esta es una gráfica de los flujos de lo que sería una unidad de potencia, la que tenemos ahora en 2025, y esto es la que viene. Fijaros que hay muchos menos elementos, muchas menos flechas, muchas menos flujo. Pues qué ganas que tienen de complicarnos las cosas. Ahora que hemos aprendido el DRS, ahora nos lo cambian. Venga, la FIA y sus gracietas. Ahora van a hacer doble DRS. Ahora vamos a tener el ala delantera que se abre y el ala trasera que se abre. Os enseño este vídeo que se ve perfectamente. Fijaros, el ala delantera se abre, reduciendo la resistencia al avance, y también la de atrás, al mismo tiempo, en las rectas. ¿Qué supone esto? Pues que tengas un ala de Monza en las rectas que te permita coger mucha velocidad, bajar la resistencia al avance, bajar el consumo de combustible, porque si pongo la mano cuando vamos fuera o pongo una vela encima del coche, me va a costar mucho avanzar, por tanto la pongo así plana y el coche tirará mucho más rápido en las rectas, y cuando llego a las curvas la cierro. Tengo el ala de Monza que me permite mucha velocidad en las rectas y muy poco consumo, y luego cuando llego a las curvas y a la frenada, el ala de Mónaco, mucha carga aerodinámica para tener un buen grip, para tener una buena frenada y una buena aceleración. La diferencia es que lo tienen todos los coches.
y por tanto no va a ser una herramienta para adelantar, va a ser una herramienta para hacer el coche más eficiente, todos, y por tanto poder bajar esos consumos y también mantener esas emisiones bajas. Y la pregunta es, ¿y cómo vamos a adelantar si hacemos esto? Con más energía, no nuestra ni de los pilotos, sino energía eléctrica. Para poder hacer un adelantamiento, los coches dispondrán de un plus de energía para poder alimentar durante un poco más de tiempo el motor eléctrico. Los que vayan delante, a partir de 290 km/h, sufrirán un corte de energía en el MGU-K. El motor eléctrico dejará de empujar a partir de una cierta velocidad alta al final de las rectas. El que va detrás, que es el naranja, fijaros que pese a la velocidad, a partir de 290, el otro le empieza a caer la fuerza, pues el que va detrás tiene medio megajoule, que es más energía, para utilizar extra que su rival, y por tanto al final de la recta será capaz de tener más velocidad y adelantar a sus competidores que tienen delante. Es decir, que el adelantamiento con esta mayor energía es del MGU-K, ¿no es cierto? Exacto. El MGU-K tiene un momento más de uso que le permite adelantar, y que es la función de un motor generador, que es el necesario cuando aceleras. Exacto. O cuando estás arrancando el vehículo. Y es ese medio joule, esa cantidad de energía, que si lo queremos comparar con ese 1 litro de gasolina extra, vamos a decir, para poder empujar con el MGU-K de 350 kilovatios, lo podrán utilizar en cualquier momento del circuito. Y ahora decíamos que lo utilizaban en la salida a las curvas y un trocito de recta, luego lo cortaban para no consumirlo del todo. Pues el que va detrás podrá utilizarlo también en otros sitios del circuito, y por tanto se generarán situaciones de estrategia que hasta ahora no eran diferenciales, vamos a decir, a la hora de hacer adelantamientos. Es un concepto diferente. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver todo esto porque es un experimento realmente complejo que ha sido muy duro de poder llevar a cabo y de encontrar un consenso entre los fabricantes de las unidades de potencia y los equipos. Yo tengo mis dudas que al principio funcione todo como está previsto. Me sorprendería mucho, gratamente, tengo que decir, pero es un cambio radicalmente, diametralmente opuesto a lo que teníamos ahora, y han hecho un cambio radical en chasis y también en unidades de potencia, lo cual... Albert, ¿y todo esto que es el carro más ligero, más compacto, más aerodinámico, con un motor generador, con una MGU-K, mucho más, con más energía, la batería, ¿a dónde nos lleva en términos medioambientales? Creo que tú tenías algo que nos querías contar. Sí, la Fórmula 1 tiene de objetivo en 2030 ser neutro y de emisiones cero, o carbon cero, como se dice, a partir de 2030. Y en ese proceso está, pero no es un proceso que solo afecte a los coches, y esta hibridación, este incremento de la hibridación va a reducir las emisiones por parte de los coches y los va a hacer más sostenibles también, sino que afecta a todo, del factory to flag. ¿Qué quiere decir el factory to flag? Pues que los equipos tienen que pasar auditorías, también de la Federación Internacional, que también regula esto de los equipos, para saber que hacen las cosas de manera sostenible, de todos los reciclajes que tiene que haber, también con las baterías, con todos los elementos que son en la fibra de carbono, que también es un elemento importante de la Fórmula 1 y que también hay que reciclar porque es contaminante. También afecta a los promotores de los circuitos. Cada día más vamos a los circuitos y encontramos más medidas para hacer el fin de semana más sostenible en todos los aspectos, incluso por ejemplo con la comida, pero en el circuito, en el paddock, que está lleno de cosas para incitar a que la gente que está en el paddock y en los circuitos sea sostenible con esto. También esa política educacional, que es muy importante para que todos tomemos conciencia de lo importante que es, los combustibles sostenibles, el límite de costes, y al final lo que interesa, y sobre todo la reducción de emisiones. En todo, en los camiones que utilizan combustible sostenible, menos en el calendario, que los que tenemos que dar vueltas por el Mundial de Fórmula 1, seguimos yendo a Australia y volviendo, a China y volviendo, a Japón y volviendo, menos cuando venimos aquí a América, que estamos fantásticos y siempre es un lujo. Pero bueno, entonces va con la era híbrida, continúa en la Fórmula 1, sí, y tiene como meta el net zero y los ODS, que son todo lo que el mundo está hoy buscando. 2030, que es cuando en teoría debería venir otro cambio de reglamento que hemos visto que suele suceder cada 4 años, y que por tanto veremos a dónde va. Si me pedís cuál va a ser la Fórmula 1 del futuro, va a ser eléctrica. De momento no es posible, no lo sé. ¿Seguirá siendo híbrida?
yo creo que de momento tenemos Fórmula 1 híbrida para mucho tiempo, sí. Eso sería. Bueno, y ya no os doy más la plasta, ya se ha terminado. En lo que básicamente era el leitmotiv de esta presentación. ¿Qué hay de todo esto, de este desarrollo que hemos visto? ¿Qué hay en los coches de calle? ¿Cómo se pasa esto a las calles, David? Yo creo que... Muchísimas cosas. Hablas de aerodinámica, hablas de frenos, de motores, Sí, de electrónica... De todo. Aerodinámica, dices antes. Hombre, la aerodinámica era para generar carga. Bueno, ahora también es para ser eficiente. Y los coches híbridos y los eléctricos, la eficiencia aerodinámica es un punto importante para mejorar la autonomía y, por tanto, aumentar su rendimiento a nivel de hibridación también. Los frenos, los materiales carbocerámicos que ha desarrollado la Fórmula 1 en los motores, ni ya hablar de lo que hemos estado hablando ahora, en los composites, que son de la aeronáutica, todos estos elementos. Pero ¿quién los ha aplicado al mundo del automóvil? La Fórmula 1, que es la que ha empezado a trabajar con la fibra de carbono, la fibra de Kevlar en sus monoplazas. La electrónica, todos los sensores, las telemetrías que han aplicado en la Fórmula 1, hoy los tenemos en un coche. Corrígeme, Esteban, pero hoy cuando llega un Suzuki al concesionario, lo primero que hacen es enchufarle la máquina y descargarle los datos. Así es. Pit stop de Fórmula 1, de siempre, de toda la vida. Seguridad activa y pasiva. Todo lo que ha invertido la Fórmula 1 en estructuras de absorción de impactos, en los test de impactos que han repercutido también en la tecnología que han utilizado en los coches de calle. Las transmisiones, el paddle shift, ¿no? Sí. ¿Lo tenemos en Suzuki? Ahora no me Claro, digas que no. Vale. Pero esto es muy importante porque tienes paddle shift cuando una caja de cambios puede ser seleccionada cuál marcha. La de Fórmula 1 no es. La de Fórmula 1 porque es una caja Manual. semiautomática. Eso es. Y los autos de Suzuki porque usan caja manual. Lo que estamos aprendiendo es que la tecnología híbrida paralela está desarrollada para vehículos de caja manual, donde el conductor puede escoger en qué marcha ir, cuándo decide cambiar de marcha. A otras cosas, ayudas a la conducción. Muchas han estado prohibidas en la Fórmula 1, pero los primeros ABS fueron los de Fórmula 1, los primeros controles de tracción fueron los de Fórmula 1, las suspensiones activas, acordaos de aquel Williams que rebotaba solo las primeras unidades de coches, fueron, bueno, algunos Citroën de aquellas épocas, pero sobre todo a nivel de prestaciones en la Fórmula 1, el MGUK y el KERS, el gran desarrollo que se ha hecho en la Fórmula 1 a nivel de materiales, de aplicaciones, la instrumentación del volante. Aquí os he traído un volante réplica de un Fórmula 1, fijaros en toda la instrumentación. Antes los volantes de un coche de calle eran bien sencillos, el claxon en medio y el volante. La Fórmula 1 empezaron a poner ya no solo el volumen de la radio, sino muchas funciones para cambiar en las prestaciones del coche, también del motor. El modo motor, todas estas cosas se empezaron a aplicar en la Fórmula 1, la pantalla digital. Todas estas cosas, las primeras versiones que hubo, algunas de las primeras aplicadas al automóvil fueron en la Fórmula 1. La tecnología de los neumáticos es un laboratorio de desarrollo bestial para Pirelli, que ahora no está, pero lo ha sido para Michelin, para Bridgestone, para Dunlop, para Goodyear, para todas las marcas. Y también en el desarrollo de combustibles y lubricantes que utilizan las grandes marcas para desarrollar sus productos, tecnología de la cual luego termina yendo a los coches de calle. No solamente con los elementos, sino también con la masa gris. ¿Qué quiero decir? Que en los equipos de Fórmula 1, en los constructores, hay muchos ingenieros que se forman, que trabajan, que se acostumbran a desarrollar prototipos, a investigar, y que salen de la Fórmula 1 y muchos terminan siguiendo en el sistema del mundo del motor, pero las marcas trabajando. Y todos esos procesos, toda esa tecnología, todo ese conocimiento termina derivando en los coches de calle, con los proveedores, Magneti Marelli, Bosch, que trabajan con los equipos de Fórmula 1 para desarrollar cosas que terminan absorbiendo ese conocimiento, ofreciendo a todas las marcas esa tecnología. Ese know-how. Y es uno de los grandes assets de la Fórmula 1. Es un nido, es una cuna para ingenieros y para generar conocimiento para luego aplicarlo a otras capas, pero sobre todo al mundo de la automoción. Un laboratorio. Un laboratorio. Bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. Albert, yo creo que primero muchas gracias. Te invito a que te quedes porque también tenía yo unas láminas
que te quería compartir para y ti. que van a ser los últimos 10 minutos antes de pasar al segundo evento, porque hoy sí les vamos a pedir un poquito de paciencia, porque acá, en el otro foro, vamos a ver mucha más de la tecnología que hoy trae Suzuki en un auto que se van a sorprender, porque realmente es un vehículo al alcance de todos y que quiero que le comparen. Les doy el anticipo. Solo vean el volante de la anterior generación y luego vamos a ver el volante de la nueva generación. Con todo lo que tú acabas de decir al final, con todos estos sistemas de seguridad activa, pasiva, etcétera, etcétera, pero no me voy a adelantar. Solo les doy la pastillita de lo que vamos nosotros a ver en el siguiente espacio que les tenemos preparado. Y claro, llamamos de la Fórmula 1 a las calles, porque yo también te tenía algunos videitos y todo, hice picking, ahí pesqué algunos y que quería compartir contigo y con toda la gente que está aquí con nosotros. Vamos rápido. Primero, un vehículo Suzuki, el Suzuki está acá, del mismo color rojo. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Tenemos todos los componentes, tenemos el MGU-K Kinetic, tenemos la batería de litio, igual pequeña, ¿sí? Tenemos el módulo SM, que es el que controla toda la configuración cuando decides frenar, acelerar, cargar la batería o usar la energía que la batería está, el motor de combustión obviamente, y tenemos la ventaja de que todos nuestros clientes en la pantalla que está allá arriba pueden ver cuando está en modo regeneración o en modo frenado aceleración. Entonces sí puede un cliente ver estos videos, pero ya en su vehículo, cuando está en el infotainment que le llamamos, en la pantalla digital, pueden ver en cualquier vehículo de Suzuki que tiene exactamente la configuración que cualquier híbrido tiene. Más práctico que tener esto en el maletero, ¿no? Para Sí, los flujos de energía. sí. Y claro, ya tú hablaste de ahorro, 30% de emisiones, consumo de combustible y vehículos que dan hasta 96 kilómetros por galón. Imbatible hoy en el Ecuador. No hay un vehículo que te pueda dar en configuración híbrida 96 kilómetros por galón o en auto de combustión, lo cual nos sentimos nosotros muy orgullosos de traer este siguiente nivel de vehículos al Ecuador. Y aquí no me voy a detener un poco porque más adelante tengo un video, pero es lo mismo que tú nos hablabas en tus láminas. Estas son las láminas que Suzuki nos envía. Es decir, tenemos todo el proceso en rojo, donde consumimos la energía que está almacenada en la batería cuando arrancamos el vehículo o cuando estamos en fase de aceleración, o en verde cuando recargamos la batería, que estamos en proceso de desaceleración y de frenado. Y esto es lo que también el cliente puede ver en sus pantallas. Y aquí te tengo este video que no es Fórmula 1, es Suzuki. Y quiero mostrarles la similitud. Tenemos la batería de litio que transmite energía de propulsión, como ustedes vieron, ¿sí? Y aquí está ahí el frenado regenerativo. El frenado regenerativo entra el cigüeñal, se cambia a modo generador, frena el vehículo, el cliente frena y ustedes ven que el flujo va hacia la batería, es decir, estamos recargando. Y el cliente puede ver transparentemente que el vehículo se recarga y que es un híbrido. Y luego cuando acelera, ahí estamos en rojo, las curvas de aceleración, como entregamos, el motor se pasa a modo motor, el MGU, y transmite a través del cigüeñal, igual que un Fórmula 1. Pásame este vídeo que es mejor que el mío, ¿eh? A partir de ahora voy a utilizar este vídeo. Ahora te lo Es transfiero. más fácil con este. Y con los pedales, para que la gente esté tranquila de que esta es una configuración para vehículos que tienen transmisión manual y automática. Y por eso me sentí maravillado. Este es un poco que voy a tratar de no ir al modo ingeniero, pero esto es muy importante, porque un motor eléctrico en la fase de aceleración o en la fase de arranque no tiene potencia. ¿Sí ven la curva de potencia? ¿Qué dice? ¿Cuánto es la potencia cuando arranca? 0. Un motor eléctrico, ¿qué es lo que tiene cuando arranca? Torque, energía de propulsión. Y por eso, cuando uno empieza a entender esto y empezamos a hablar del mismo idioma, entendemos que no se puede hablar de potencia
cuando en realidad lo que tiene que hablarse es de torque, porque es el momento donde más gastamos gasolina, ¿sí o no? ¿Cuándo se gasta más gasolina? Cuando aplastamos, le decimos el chuzo acá, el acelerador a fondo, que es cuando necesitamos arrancar del semáforo, como viste el video, o cuando necesitamos acelerar y rebasar. No Fórmula 1 en nuestra dimensión, ¿no es cierto?, hasta 100 kilómetros por hora, pero necesitamos adelantamiento y entra en paralelo los dos motores. Esto es muy importante para mí, este gráfico, espero haber sido sencillo, porque en cambio, cuando el motor eléctrico tiene alto torque, ¿qué le pasa al motor de combustión? También tiene baja potencia y también tiene un torque mediano. Entonces el híbrido cumple su función. Le doy un apoyo, ahorro combustible y el cliente sale mucho más fácilmente, mucho más aún en países como los nuestros, que son de montaña y donde tenemos muchas cuestas, que tenemos que estar en Quito o en cualquier ciudad dentro de la sierra acelerando y subiendo una cuesta. Espero que esto no sea mucha ingeniería, pero que traten de identificar ustedes que un motor eléctrico en una configuración híbrida lo que tiene es altísimo torque y además un torque constante, ¿cierto, Albert? Claro, un torque constante. Contrariamente, cuando los dos llegan al pico de potencia, ¿qué pasa con el torque? Se cae, porque el auto ya está a 100 kilómetros por hora, ya no necesita nada, ya lo único que necesita es velocidad con bajo torque. Entonces uno piensa que la potencia es grande, cuando en realidad lo que el vehículo tiene no es fuerza. ¿Qué es lo que tiene? Velocidad, torque, ¿sí? Porque ya está rápido. Entonces fue lo que Albert intentó explicarnos con los pedales de cómo funciona la fuerza, y yo quería que esto es muy importante para mí, porque entonces entendemos por qué un vehículo en configuración paralelo, sacada tecnología de la Fórmula 1, adaptada con el sistema que luego ya te voy a contar de Suzuki, entonces cumple la función que necesita. Ahorro de combustible cuando ambos motores tienen baja potencia y necesitan entregar o usar combustible para quemarlo y que realmente no tienen muy buen desempeño. Y nuestros vehículos, Albert, están en norma Euro 5, Euro 6. Este es un vehículo tipo de Suzuki, estamos en norma Euro 6. Ecuador, lastimosamente, estoy en norma Euro 3, 2001, en Europa. Es decir, estamos 25 años atrasados en norma de emisiones, pero es que un vehículo ecológico, un vehículo híbrido, es un vehículo que cumple normas europeas. Y por eso es que ya toda la generación de vehículos electrificados, sea híbridos o ya 100% eléctricos, están 2 o 3 normas por encima. Y creo que eso también es importante que ustedes sepan, porque es un orgullo de Suzuki el que nosotros estemos trayendo vehículos con bajo nivel de contaminación, cumpliendo también nuestro lado de net zero, de ODS, y que estemos olvidados de que alguien en Ecuador se olvidó actualizar la norma de emisiones, ¿sí? Y que nosotros tenemos que pensar adelante y traer lo mejor para el Ecuador y no traer lo que ya en otros países ni siquiera existe. Pero esto es más interesante, y con estas dos láminas quiero completarles por qué un híbrido de Suzuki en tecnología paralela. Porque el 75% de los ecuatorianos compran vehículos bajo los $30,000. Esta semana, la semana anterior, yo asistí, creo que muchos de los periodistas que están aquí asistieron a los 25 años de dolarización en el Ecuador. Aquí van algunos amigos también de los bancos, ¿sí? ¿Y qué fue el éxito que dijeron que hizo para el Ecuador la dolarización? Uno de los panelistas dijo que pudieron comprar vehículos finalmente, y que hoy hasta un campesino, hasta un albañil, hasta un plomero puede ir en un vehículo. Pero alguien más dijo, y es un expresidente, dijo, pero además encontramos vehículos, 0 emisiones en las zonas más atrasadas del Ecuador, en las zonas más en el Ecuador profundo. Y eso me hizo que reflexione,
porque también acaba de salir una estadística de que solo el 1.7% del Ecuador es clase alta. El resto del Ecuador somos clase media. Y la clase media compra vehículos hasta los $30.000. Y ahí es donde tiene Suzuki todo su portafolio. Salvando un vehículo que ya está por encima de los 30.000, es donde nosotros estamos ofreciendo tecnología híbrida. Pero con una característica que es por la geografía del Ecuador. Y Albert, y para todos, miren la cantidad de cajas manuales que se venden en el Ecuador. La línea azul. ¿Qué notan ustedes? Que la gente busca vehículos de cajas manuales. Que la gente no está buscando vehículos de cajas automáticas. Entonces, la hibridación paralela, la hibridación de Suzuki, como nos enseñaste, Albert, en la Fórmula 1, es para cajas de cambio manuales. Las cajas automáticas ya están obviamente más evolucionadas o ya llegas a niveles diferentes de configuración. Y por eso es que nosotros también nos sentimos orgullosos, todos los que hacemos de esta compañía, porque cuando vayamos al lado vamos a hablar más de este tema, pero que se lleven este mensaje. El Ecuador es un Ecuador de clase media. El Ecuador necesita soluciones de movilidad. El Ecuador necesita que pensemos las empresas como el Ecuador piensa. Y que si estamos pensando en la clase media hoy por hoy lo que está necesitando es un alivio y que le permitan conseguir vehículos hasta los $30.000, que es donde tenemos todo el portafolio y toda la gente buscando estas cajas de cambios como la Fórmula 1. Y con esto, entonces yo quería cerrar ya para pasar a un set de preguntas, Albert, con dos cosas más. La primera, Shosho Keitami. Capaz que le cierro y abajo tiene la traducción. Más compacto, más simple, más ligero, Amigos, más aquí ágil vamos a cerrar y esta más primera bello. parte para Esta continuar con la Borremos sección eso de y pongamos preguntas Pásame esta Fórmula 1. también, pásame en un esta. momento. Más compacto, ¿cierto? Fórmula 1 nos acaba de decir, más compacto, más simple, más ligero, más ágil y más bello. Adoro yo los diseños de Fórmula 1, me imagino que ustedes también. Esta es la filosofía del señor Suzuki, que nos dejó el 25 de diciembre del año anterior, hace menos de un mes, como un legado que nos dijo a todos, ¿sí? Busquen la manera de ser más eficientes, busquen la manera de ser más simples, busquen la manera de ser más ligeros, que es, como tú dices, lo que la Fórmula 1 está haciendo. Minimicen la energía, usen la energía mínima. No necesitan llenarle de peso de baterías grandes a un vehículo, lo que necesitan es aligerar el vehículo. Y les voy a dar una anécdota que yo conocí del señor Aguri Suzuki. El señor Aguri Suzuki, cuando se ensamblaban autos aquí en el Ecuador y que yo era parte de la ensambladora que en agosto cerró, visitó Ecuador y contó qué es lo que les propuso a los ingenieros. ¿Saben lo que les propuso a los ingenieros? Les dijo, miren, cada vehículo tiene más o menos 1.500 partes, promedio. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que esas 1.500 partes, les reto a que le bajen 100 gramos. 100 gramos a 1.500 partes nos va a dar 150 kilogramos. Si logramos bajarle 150 kilogramos a un vehículo, sin sacrificar diseño, sin sacrificar seguridad, sin sacrificar desempeño, hemos logrado dos cosas importantes. La primera es tener un vehículo único, pero la segunda es que personas que más o menos promediamos los 80 kilos, nos bajamos 2 del auto. 2 por 8, 160. ¿Saben cuánto lograron bajar los ingenieros de Suzuki los vehículos? En promedio, versus la competencia, tienen hoy más de 200 kilos de reducción de peso, manteniendo la misma normativa de seguridad que hoy tenemos. Y esa fue la visión del señor Suzuki. Por eso, nosotros siempre estamos pensando en que el Ecuador necesita híbridos para todos. Hoy por hoy el futuro es eléctrico. Este es un camino que nadie puede evadir. Hacia allá vamos, hacia ojalá 100% electrificados algún día, pero nadie puede saltarse la era híbrida. Ustedes están viendo que la Fórmula 1 no se ha saltado la era híbrida.
Ustedes están viendo que Europa no se ha saltado la era híbrida. Pues Ecuador estamos pensando que en ese camino va. De sostenibilidad, como ya nos contó Albert, de libertad, como nosotros pensamos que te permite ir a cualquier sitio sin preocuparte si hay energía eléctrica o no, o qué haces o dónde recargas tu vehículo, y de accesibilidad, porque estamos dentro del rango que cualquier ecuatoriano puede adquirir un vehículo. Con eso, nosotros estábamos tratando de conjugar todo este conocimiento, Albert, que tú nos diste acá, de cómo está la Fórmula 1 evolucionando. Creo que tenemos el orgullo de tenerte aquí, Albert. Para nosotros, créete que este es el primero de una serie de masterclass que queremos dar. Le hemos comprometido a Albert que no sea la primera vez, que venga más veces. Hoy en la tarde estuviste firmando autógrafos de gente que ya supo que autorizaste, pusiste una foto ahí en redes sociales con el Cotopaxi y tú desayunando, y ahí fue donde todo el mundo dijo: yo necesito conocer a este maestro que hoy le hemos traído y para quien pido un caluroso y fuerte aplauso. Gracias, Albert. Gracias. Tenemos tal vez una sesión de preguntas. Vamos a pedirles un favor, sé que hay periodistas también que luego van a pedirle entrevistas. Tenemos el siguiente evento aquí al lado. Les pido por favor que mantengan esa energía que ahorita acabamos de conversar. Vamos a aceptar 3 preguntas por honor al tiempo, si les parece, y luego ya cuando ustedes quieran podemos conversar ya en privado o afuera en entrevistas especiales para cada uno de los medios. Si les parece, ¿alguien se anima? ¿Preguntas? Hugo, por favor, micrófono. Sí. Gracias. Sí, gracias Esteban, y pues lamentable lo de Osamu Suzuki, te pasé por allí una información. Bueno, Albert, la última vez que le vi fue en Monte Carlo en el 2022, cuando yo creí que iba a cerrar Charles Leclerc, que había clasificado la víspera primero, acuérdate. Sí. Después cayó esa lluvia en la cual se partió el carro de Mick Schumacher, me quedé loco, fue después de la rascacé, recordemos. Y vamos al 2026 directamente, vamos al 2026. Venga. Tú como un técnico, como una persona que gusta la Fórmula 1, mi hijo se llama Ayrton por si acaso, así que y a mí también me corre la, bueno, muchos de ustedes saben. Ya, estoy un poco loco, pero bueno. Nos vamos a entender. Ya, perfecto. Ya estoy un poco loco, pero ya estoy en la tercera edad. Bueno, vamos a lo siguiente. Bienvenido. Albert, ¿tú crees que como espectáculo la Fórmula 1 va a mejorar a partir del 2026? ¿Por qué te hago esta comparación? Yo transmitía la Fórmula Indy a través de Gamavisión hace muchos años. En ese entonces, Michael Andretti, el hijo del ex campeón de Fórmula 1, Mario, pues corría y fue tricampeón mundial de la Fórmula Indy. Fue a correr en el año 92, en el año 91, siendo ¿McLaren? ¿Era un McLaren? Sí, a McLaren, sí, justamente. No podían ni arrancar. Me quedé loco. Pero ¿qué pasaba con la Fórmula Indy en ese entonces? Era más competitiva que la Fórmula 1. La Fórmula 1 como que ya sabíamos quién iba a ganar. Esa es la pregunta para quienes somos aficionados y amantes de la Fórmula 1. Muchas gracias, Albert, y felicitaciones por tu presentación. Gracias. Gracias, Héctor. La verdad... Hugo. ¿Perdón? Hugo, no Héctor. Perdón. Hugo. No lo sabe nadie, Hugo. No lo sabe nadie. Si el espectáculo, si el divertimento significa diferentes ganadores, competitividad, igualdad, dar valor al factor piloto, que no haya esa previsibilidad antes de empezar el Gran Premio, que ya sepamos quién va a ser el ganador, que es, yo creo que la Fórmula 1 que nos viene, o que hemos visto en 2024, o en una parte de 2024, que yo creo que tendremos también en 2025, eso no lo sabe nadie. Porque ni hasta que no pongamos todos los coches en el suelo en el primer test de pretemporada, que tampoco sabemos dónde va a ser, de los 3 que hay previstos, no veremos realmente quién ha acertado y quién ha sido capaz de desarrollar un coche que le permita ser más competitivo. Si la Fórmula 1 ha sido capaz de, con este reglamento, hacer que las distancias entre los equipos estén dentro de un porcentaje del 2-3%, habrán acertado. Y por tanto tendremos alternativas. Y el factor piloto será más dominante que el factor máquina. Y eso nos llevará a espectáculos, nos llevará... Yo es que no me quiero poner el ejemplo porque yo disfruto viendo alas.
Yo soy aquel hombre que le habla no a los caballos, sino a las alas y a las aerodinámicas. Yo disfruto con cualquier cosa. Pero para la gran mayoría de gente necesita ver espectáculo, necesita ver alternativas, y eso no lo vamos a saber. Si hubieran mantenido el reglamento que tenemos ahora, cuando se mantienen los reglamentos normalmente lo que pasa es que hay una convergencia. Y esa convergencia hace que las prestaciones de los coches acaben uniéndose en un mismo punto. Y veríamos una alternativa bestial en la Fórmula 1, porque veríamos 5, 6, 7 equipos con capacidades para ganar una carrera. Y antes de empezar sería una lotería acertar quién va a ganar. Pero la Fórmula 1, como hemos visto antes con los ciclos de nuevos reglamentos, necesita reinventarse. ¿Qué pasará en 2026? No lo sé. La lógica en la estadística nos dice que cuando hay un nuevo reglamento, los que tienen mayor capacidad, y ahora no por dinero, porque todos tienen que gastar lo mismo, pero sin mejor talento, mejores herramientas para desarrollar coches, van a coger distancia. Y por tanto, todo esto que estamos viendo ahora, que se está juntando, a lo mejor va a divergir y volveremos a ver distancias importantes entre los equipos. Es una incógnita. Para mí se han pasado. Para mí el cambio reglamentario es demasiado bestia. Tendría que ser más progresivo. Lo que tenemos ahora, un poco más híbrido, un poco más sostenible, un poco evolucionado, pero no tan exagerado como han hecho. Y seguramente, si hubiera sido menos acentuado, estaría en disposición de decirte, sí, vamos a tener una Fórmula 1 más igualada, más competida, con más espectáculo. Pero de momento no querría mojarme. No lo sé. Gracias. No soy adivino, aún. Si lo fuera no estaría aquí, estaría en las Galápagos ahí tomándome una caipiriña seguro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Alex. Mucho gusto, Albert. Igualmente. ¿Tú crees que este cambio en el reglamento 2026, al fortalecer el proceso de hibridación, es un reflejo de la industria también automotriz? Porque la Fórmula E no tuvo el despunte que se esperó, que es lo mismo que pasó con la proyección 2025, que después se postergó a 2030 para el cambio de autos eléctricos. ¿Crees que esto también es un reflejo directo de lo que está pasando en la industria en Europa? Yo creo que es un cambio y una evolución que había que hacer, porque lo exigían, yo creo, los constructores, lo exigió Audi. Fue una de las condiciones que Audi puso encima de la mesa para entrar en Fórmula 1, y eso pesó mucho. Ahora se han hecho atrás, pero en ese momento pesó mucho. Igual que pesó mucho también la posición de Mercedes cuando se implementó el reglamento actual. La condición de Mercedes de entrar a la Fórmula 1 es que se aplicaran las actuales unidades de potencia más híbridas. Y si es un reflejo, es obvio que no, que todo el proceso de electrificación está sufriendo un frenazo importante en todos los aspectos y sobre todo en las ventas, y lo están notando, y de qué manera los grandes fabricantes europeos. Pero sí que era un paso necesario. Yo seguramente estaría de acuerdo contigo, y voy a lo que decía antes, que para mí es demasiado el paso que han hecho, el salto. 50-50, no hacía falta. Podríamos haber hecho un paso más pequeñito, más acorde a cómo se está moviendo también la tecnología y el mundo de la automoción, que no está haciendo grandes pasos allá a la electrificación, pero han querido abrir una vez más una vía de desarrollo y de intentar marcar un camino. No va a ser eléctrica la Fórmula 1 porque no lo puede ser. Han intentado ir al 50-50, que para ellos es un número estratégicamente importante, pero no sé si va a dar el resultado que se esperaba. Yo soy muy escéptico en el sentido, no que tengo ganas de que no funcione, al contrario, tengo muchas ganas de que funcione, pero soy escéptico porque vas hablando con mucha gente y oyes cosas diferentes. Un equipo te dice, ostras, que las simulaciones, cuidado, han tenido que cambiar el reglamento a última hora, y a mí me da que alguna sorpresa va a haber. No sé si negativa o positiva, pero vamos a tener alguna sorpresa, o algunos equipos van a sufrir con este nuevo reglamento. Afortunadamente, la Federación Internacional ha cambiado mucho su filosofía últimamente. Ya no es aquello que para cambiar el reglamento tenían que esperar una temporada para cambiar el reglamento, sino que ahora actúan ipso facto. Si hay algo que no les gusta, aunque cumpla el reglamento, pero no cumpla con el espíritu, lo cambian y actúan muy rápidamente. Y si alguna cosa está generando un hecho diferencial, seguramente terminarán actuando. Pero a mí me parece que tenía que haber sido un paso más pequeño. Gracias. Todos lo piden, no solo las marcas, sino también los patrocinadores, pero tenía que haber sido más pequeño, sí. Gracias. Vamos con una última pregunta. Walter levantó la mano, perdón. Tranquilo. Rodolfo, luego. Tranquilo, después le pregunto. Luego te doy. Le pregunto directo. Muchas gracias. Felicitaciones por esta charla. Gracias. Mi nombre es Walter Tapanta, soy el director de la revista Celebrando acá en el Ecuador.
Muchas gracias. Albert, quisiera preguntarte cómo ves o cómo analizas cuál es el impacto de la Fórmula 1 en América Latina y particularmente en los países sudamericanos. Hombre, siempre el impacto muchas veces depende de que tengas una carrera y de que tengas pilotos. Equipos aún va a ser muy complicado, lo están haciendo en Estados Unidos, en Norteamérica, pero aquí va a ser más complicado. Pero sí que hay pilotos, ahora desgraciadamente se ha caído Checo para esta próxima temporada, yo creo que volverá de una manera u otra y lo volveremos a ver competir. A mí me gustaría al menos verlo competir de nuevo. Tenemos a Franco Colapinto, que también es un hombre que ha cautivado de qué manera en su irrupción en la Fórmula 1, y eso ya son unos polos de tracción importantes para generar ese caldo. Hay mucha tradición. Yo desconocía mucho la historia de la Fórmula 1 en México, en Argentina, en Brasil quizás era más conocida, pero cuando empecé a buscar un poco la historia, te das cuenta que hay mucha historia. Y todo este boom que ha pasado ahora en Argentina y en toda Sudamérica con Franco Colapinto es de esas ganas escondidas de volver a tener héroes, de volver a tener pilotos que luchen por todo y que al final representen el honor del país. Y en un continente como este, pues también mucho más, ¿no? Hay que trabajar en que haya más pilotos y eso va a hacer que haya más afición a la Fórmula 1. Si además se replica el ejemplo que hemos visto en México, cómo han sido capaces de reflotar la Fórmula 1 y crear uno de los mejores grandes premios del Mundial de Fórmula 1, lo podemos replicar en Argentina o lo podemos replicar ¿por qué no?, algún día en Ecuador, quién sabe. Eso va a hacer que esa afición y eso que buscamos se consolide y no vuelva a pasar como años atrás en que desapareció del mapa y han tenido que pasar muchos años para volver a tener que la Fórmula 1 esté arraigada dentro de Sudamérica. Acá somos muy fanáticos de Sudamérica, como tú dices, cuando tenemos algún piloto brasileño, argentino, normalmente mexicano, la fanaticada le seguimos en todos los países. Bueno, aquí tiene a Juanma Correa. Sí, Juan Manuel Correa. Es además una bellísima persona que ha demostrado un punto honor importantísimo. Claro, ya no solo como piloto después de ese accidente que tuvo en Spa, sino que además se levantó para ser más fuerte y es un ejemplo a seguir como piloto, pero también como persona, y es un tío que admiro mucho. Y Albert vino de Dakar, entonces le saqué de alguna duda, logramos tener señal y contactarte y que te vengas, pero hace pocos días estuvo en Dakar y ahí estuvo también Guayasamín, que también hizo, creo que quedó en puesto 12, entonces ahí tenemos nuestros pilotos y otros también que tenemos por aquí, que luego te voy a presentar, que están aquí en primera fila a mi derecha. Para que todos, si alguien quiere alguna firma, luego un autógrafo de Albert, les pusimos en cada silla esto. Por favor, tenemos los marcadores listos para luego del siguiente evento, entonces solo quería confirmarles esto. La foto está hecha con inteligencia artificial, que mejora mucho. ¿Qué ves? Hablamos de la siguiente. Lo presente. Disculpas desde ahora. Y Albert, para cerrar, quisiera que te vengas para acá. Sí. Porque imagínate que este es un juguete, nosotros siempre tenemos cosas novedosas y dentro de la locura que tú dijiste, a veces estamos locos. Cuidado que hasta el momento ha funcionado todo, ¿eh? No vayamos a liarla. Se nos ocurrió empezar a investigar de dónde encontramos y encontramos este que es un Lego precioso que tiene la batería, el MGUK, el cigüeñal, la transmisión. La caja de cambios está por llegarnos, no nos llegó a tiempo, y que podemos ver cómo funcionan las levas del árbol de levas, los piñones. A nosotros nos gusta en la marca atraer muchísimo a la gente y a los niños. En nuestros locales, como viste ahora en Cumbayá, tenemos incluso un coche, un Swift chiquitito, como juguete donde todos los niños se divierten mientras el papá esperamos convencerles de que adquiera como mejor inversión un Suzuki. Y entonces quería con esto cerrar, porque creo que es lo que vamos nosotros a poner también como algo didáctico en nuestros locales para que la gente sepa qué es una tecnología híbrida sencilla y que híbrido solo hay uno. Y vamos a ver cómo los clientes pueden ver cómo funciona un vehículo, cómo funciona el motor de este juguete en un juguete para que todos podamos aprender y saber que estamos haciendo país, que estamos siendo ambientalmente responsables, pero que finalmente estamos trayendo vehículos que el Ecuador necesita. El señor Suzuki estaría orgulloso de esto. Sí, y capaz que hacemos trueque, tu volante por
Muchas gracias, señores. Bienvenidos. Les invitamos al siguiente foro. Y así, Suzuki amigos, les agradece su presencia a termina esta la masterclass. Los invitamos al Class. meet and greet con Albert Fábrega en la parte de la exterior Fórmula del 1 a salón las calles. y luego a acompañarnos a seguir viviendo la experiencia The Next Move en la sala número 2.